¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a estos Intocables de Distrito Televisión, jueves 9 de marzo de 2023. Ayer era el Día Mundial de la Mujer, hoy es el Día Mundial de la Muñeca Barbie. No quiero que nadie, ningún listo ni lista, establezca una relación de causa-efecto, pero bueno, como todos los días son días mundiales de algo, pues miren que les voy a hacer una confesión personal. A mí siempre me ha gustado y es más, incluso he tenido gente en mi entorno, en vidas anteriores, coleccionistas, oye, coleccionistas para todo, que coleccionaban muñecas Barbie, ¿no? Recuerdo una persona que tenía hasta más de 50 muñecas. Siempre la consideramos como el icono del glamour, de la feminidad, de la clase, del estilo, frente, no a las feministas a las que respetamos, o yo al menos respeto mucho, a ese pseudofeminismo que en los últimos años se quiere hacer triunfar frente al tradicional y que ensalza lo más desagradable, lo más mugroso y lo más repugnante, una excrecencia más del marxismo post-68ista que ahora pues se trata de intentar imponer cuasi como pensamiento único. ¿Y por qué empiezo también por aquí? Pues porque a lo mejor a alguno le sorprende lo que voy a decir, pero si le sorprende es que no me conoce lo suficiente o solamente me ha seguido en este medio y desconoce mi trayectoria anterior. Se me ha criticado a veces que en los últimos tiempos, y solo en los últimos tiempos, tal vez en el último año o menos, en algunas ocasiones he sido más crítico con Vox que con el Partido Popular. Hoy lo único que tengo que decir, porque no puedo empezar de otra manera, es que todos somos Santiago Abascal. Todos los demócratas, todos los amantes de la libertad y todos los que somos normales, los que no tenemos, pues no sé, ningún tipo de tara y tenemos un mínimo criterio democrático y conservamos un ápice de sentido común. Estas niñatas que creen que han descubierto la pólvora tal vez desconozcan que ya en las manis de los años 80, de las que entonces tenían 20 años, estaban muy de moda aquellos gritos de qué fatalidad, que la madre de Reagan no pudo abortar o que la madre de la Thatcher no pudo abortar. Yo es que soy del 70 y andaba por la universidad, o casi, en aquellos años. Ayer, pues un grupo de niñatas, hoy había un hashtag en Twitter, últimamente, y mira que me da cada día más asco la red, pero bueno, tengo ya por castigo, o simplemente por curiosidad, por la cuenta que me puede tener, pues un ojo siempre por las mañanas y a media tarde también, en esa red social, a veces interesante y en las más de las ocasiones repugnante. Esta mañana una de las tendencias, uno de los trending topics era niñatas, otro era plancha no sé qué, bueno, un insulto que no voy a reproducir a los hombres que, oye, en la libre voluntad de hacer lo que les dé la gana, pues fueron a apoyar también a unas feministas o a otras, porque ya saben que son múltiples y variadas, a las manifestaciones y tal. El hashtag que más triunfaba esta mañana era ese, el de niñatas, un grupo de crías, pues le pareció muy gracioso el corear y el repetir qué fatalidad que la madre de Abascal no pudo abortar. Esto no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque la que estaba grabando, una de las que grababa aquello haciéndose un selfie, era la número 2, que por cierto a esta hora creo que ejerce todavía como número 1 en funciones, porque la número 1, Irene Montero, ha ido a la ONU, a no sé dónde, a hablar de derechos humanos o de no sé qué historias. Doña Ángela Rodríguez Pan, que gana más de 100.000 pavos al año, que se los pagamos todos, pues era la que estaba grabando y con cierta expresión de cachondeo esos gritos. Y de hecho esta mañana lo subía a sus redes sociales. Creo que le han recomendado que lo borrara echando virutas. Ha debido tardar pocas horas en borrarlo porque, bueno, yo no sé si el asunto a lo mejor, hoy que somos tan aficionados a la cosa esta de ir a los juzgados por cualquier cosa, pues a lo mejor puede tener hasta recorrido judicial. Y alguien le ha dicho, oye, Pam o Pim, que borres eso en un pimpán o en un pispás, porque a lo mejor, oye, pues te pueden empitonar, que no te va a pasar nada, porque el concepto de libertad de expresión alcanza todo, a casi todo, y a casi todos, pero lo cierto es que lo ha borrado. Ahora está en las redes. Les voy a poner el momento, preparádmelo cuando podáis, Tudi, Ainara, y no me hace ninguna gracia reproducirlo, pero para que vean la repugnancia y la miseria moral a la que puede llegar no los voy a calificar, este tipo de gente.
qué graciosa, Pan. ¿Cómo te reías, Esperemos que te siga haciendo gracia y que te sigas riendo, porque aquí, ¿sabes lo que te digo? Que hay para todos y patadas. Esto no quiere decir nada, esto es un refrán castellano. Hablaremos de esto, insisto, todos somos Santiago Abascal, como todos seríamos Alberto Núñez Feijóo si se lo hubieran hecho, o Inés Arrimadas, que también la han vejado, la han insultado, por no deciros Isabel Díaz Ayuso, que la han llamado hasta asesina en redes. Ah, pero ahí no pasa nada, porque son los de la caverna, son los fachas, son los ultras, y esto está permitido. Esto también es la izquierda y la ultraizquierda, la ley del embudo. Lo ancho para ellos siempre, y lo estrecho y lo angosto para los demás. Hablaremos de esto y más cosas. Os presento muy rápidamente a mis invitados. Don Manuel Bernaldez, muy buenas noches. Y gracias por estar aquí. Fernando Fanego, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches, don Eurico. Buenas noches. Fran Trejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Eurico, y Fernando Martínez de Almau, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto me alegro yo de estar siempre rodeado de abogados y de buenos abogados? Hoy tenemos pues la mesa repleta de juristas. Estamos muy tranquilos, Fran? Por supuesto. Estamos más tranquilos que... Yo siempre estoy tranquilo, Yo también, porque cuando uno sabe que siempre tiene la razón de su lado, siempre está más tranquilo que la leche. Le recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Nos pueden ver por la TDT, nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es. Tenemos un canal en Telegram, Distrito también. Está en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Hay un WhatsApp, un número de WhatsApp al que nos pueden enviar mensajes, 669-728-673, con el texto "Quiero información". Ahí les mantienen al corriente de toda la programación de esta cadena. Se pueden descargar distintas aplicaciones, compatibles con todos los sistemas operativos, con Android, con App Store, con el sistema iOS, Smart TV, Content Store. Y si nos ven desde los Estados Unidos, pues también nos pueden sintonizar Distrito en la plataforma Roku. Les recuerdo también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano y si no, pues también pueden pedir cita online en www.naturhaus.es. Pues vamos a comenzar el desarrollo. Bueno, ya hemos escuchado el momento culminante de las manifestaciones de ayer y pues nobleza obliga. En primer término, lo que hay que dar voz es al insultado, al vejado y al afectado, que es don Santiago Abascal. Tenemos por ahí ya listo, creo, un total, o una parte de la declaración que hacía esta mañana Santiago Abascal, donde contestaba a estas niñas. Vox ha exigido este jueves el cese de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por compartir un vídeo en el que jóvenes corean un cántico en el que dicen "qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar". La secretaria de Estado difundió este miércoles el vídeo en el que aparece ella sonriente y a continuación enfoca a las jóvenes que durante la manifestación con motivo del 8 de marzo cargan contra el presidente de Vox. El portavoz parlamentario de Vox ha reconocido que se trata de un hecho grave y piden a Sánchez el cese inmediato de PAN. Y que una secretaria de Estado sea tan frívola, tenga tan escaso nivel, tenga tan escasa capacidad de contestar. Perdonad porque vamos muy deprisa y efectivamente era Iván Espinosa de los Monteros el que contestaba, pero nos da absolutamente lo mismo porque bueno, pues es una voz más que autorizada. Hay muchos, pues las fuerzas políticas democráticas y constitucionalistas se han solidarizado con Santiago Abascal y con Vox. Hemos escuchado, por ejemplo, pues a Isabel Díaz Ayuso. Ponedme lo que ha dicho esta mañana Isabel Díaz Ayuso, no solamente hablando de Abascal, sino también hablando de la corrupción y de toda la basura que rodea al Partido Socialista. Ustedes no han venido
aquí absolutamente a nada. Es que ni lo dividen. Ustedes el feminismo ni lo dividen, parasitan en él. Y se lo dijo una señora a la cara cuando le preguntó ¿qué es ser mujer? Y ella, como no tiene respuesta, lo único que hizo una y otra vez es victimizarnos a las mujeres y hablar por todas, haciendo campañas bochornosas, como con esos anuncios que nos dicen hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama las mujeres. Ese chiringuito parasitario es el que ha creado Podemos también a través de las mujeres para victimizarnos, cuando hemos llegado mucho más lejos sin ustedes, y las feministas de toda la vida han llegado muchísimo más lejos, y por cierto dando ejemplos como el mío, que a mí aquí sí me trata por igual siendo hombre o mujer, y no por eso voy de víctima defendiendo la igualdad de oportunidades de todas las mujeres en la Comunidad de Madrid frente a su miseria. Ustedes, por cierto, y les recuerdo que viven del cuento y de llamar fascistas a sus socios de gobierno. ¿En qué manos está España, señor mío? Como lo dice Isabel Díaz Ayuso, no falta que lo reiteremos nosotros. Ustedes, dice Díaz Ayuso, viven del cuento y de montar, pues eso, chiringuitos. Hemos oído a Iván Espinosa de los Monteros, hemos oído a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar a Félix Bolaños, que por supuesto no comparte. Ya saben ustedes que el Partido Socialista es un partido que está a reventar de demócratas, que no le parece bien estos excesos verbales, pero que tampoco hay que darle tanta importancia, hombre, que este es el contexto de la alegre muchachada. Escuchamos a Félix Bolaños e iniciamos el debate. Creo que le he contestado, pero es verdad que desde luego no tengo intención de entrar en ningún tipo de polémica con nadie. O sea, a mí me parece que esos comportamientos, que realmente no comparto, también se lo digo, pero creo que no podemos poner ahí el foco. Que el foco está en una acción como la de ayer, que fue reivindicativa de las mujeres españolas, diciéndonos a los gobiernos, oigan, que queda mucho por delante, que sigamos trabajando. Y nosotros, desde luego, lo hemos hecho. Este mismo martes hemos aprobado en Consejo de Ministros una ley de paridad representativa que, más allá del detalle y lo que en concreto se aprobó ahí, lo que viene a decir es, si las mujeres y los hombres somos la mitad de la población, que también en los espacios de decisión la mitad de las personas sean hombres y la otra mitad sean mujeres. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque a mí, de verdad, me parece que la gestión de gobierno es algo mucho más importante que este tipo de cuestiones. Está bien tener en cuenta esto del contexto y de que era una manifestación y de que es una anécdota y que lo importante es lo importante, es decir, el fondo de las cuestiones y no la forma. Es decir, debo deducir, pero igual me estoy liando en el análisis, Bolaños, que da igual a lo mejor que se cuele, que se deslice algún insulto, que no pasa nada. Bueno, Fernando Martínez Dalmau, como jurista que es usted y demócrata y persona con más sentido común que las 17.000 que según la delegación del gobierno dice que estuvieron ayer, todas ellas juntas, ¿qué le parece? Bueno, lo primero que hay que decir es que a Santiago un abrazo muy fuerte, porque esta payasada, esta cuestión absurda, ridícula, asquerosa, me atrevería yo a decir, que es utilizar la política para atacar a un miembro de un partido político que es su presidente, como es don Santiago Abascal, pues no deja de ser la pobredumbre que tenemos en este momento en el gobierno y de la izquierda, ¿no? Evidentemente, quien jalee, quien promueva o quien grabe vídeos es tan responsable como las niñatas que en este momento, que no dejan de ser unas niñatas, jaleaban eso. Porque la responsabilidad no está en los hechos, sino está en la distribución. Y en la distribución de una persona como Ángeles Rodríguez Pam, que no es otra cosa que una asquerosa que utiliza la familia de un político para su beneficio propio y para el beneficio de su grupo político. Pero recordar que no solamente lo han hecho esta vez, y en este caso te ha tocado a ti, Santiago, sino que Echenique también jaleó directamente a los CDR cuando agredían directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha hecho también muchas veces muchos políticos de la izquierda, sobre todo cierto vicepresidente de gobierno que ya no está, jaleando a aquellos que habían asesinado y que habían matado en nombre de una patria que no existía. Porque esta izquierda es esto, es lo que vimos ayer. Esta izquierda es lo siguiente que vimos ayer, que era jalear las inmundicias que 4 o 5 personas podían decir. Y jalear, promover y grabar vídeos
que no tienen objeto ninguno nada más que desprestigiar la figura de una persona. Con todo esto quiero decir que evidentemente el cabreo es nuestro, sí señor Bolaños, el cabreo es nuestro, porque ustedes son eso, son asquerosos, son absurdos y son burdos. Y por ello, desde luego, y lo primero de todo, lanzar un abrazo a Santiago Abascal y decirle que nosotros vamos a hablar de lo que nosotros queramos, cuando queramos y donde queramos. Fran Trejo. Yo la verdad es que no tengo palabras, ¿no? Yo no encuentro epíteto alguno para calificar el vídeo que grabó esta señora Pan, ¿no? Por llamarla de alguna manera, pero si empezamos a ir al fondo del asunto y vemos el día que se celebraba ayer, que era el Día de la Mujer Trabajadora, después el Día Internacional de la Mujer y posteriormente la feminización y feminacismo de la mujer, creo que el ataque que vertieron ayer contra Abascal, que podría haber sido contra cualquier otro político de centro-derecha, es la única forma de reivindicarse y de darse a conocer y de que esa manifestación saliera en medios de comunicación, porque recordemos que ayer había 3 manifestaciones. Había dos del gobierno, una del gobierno contra el propio gobierno, ¿no? En el cual parte del gobierno pedía la dimisión de otra parte del gobierno. Después había otra manifestación que era de las feministas reales, que se dieron cita 10.000, ¿no? Según dicen. Y luego lo otro que me pareció muy bochornoso de la jornada de ayer, independientemente... Lo que tenía que ver con la prostitución, con la efectivamente, sí. Eran profesionales del sexo. Y lo otro que me pareció pues una degradación y una podredumbre del sistema y de nuestros ministros fue la cabeza de la manifestación de las, entre comillas, denominada feministas socialistas, con los cánticos que proferían. Eso ya fue deplorable, ver ahí a toda una señora vicepresidenta del gobierno como Nadia Calviño, etcétera, etcétera, profiriendo contra el sexo contrario, profiriendo contra el hombre, profiriendo contra los varones, contra la otra mitad de España, ¿no? Comportándose de una forma, y esto lo digo yo, que a veces parecía un poco casi infantil, ¿no? Es que daba la sensación que era un patio de colegio. Estaban en un patio de colegio y que eran 4 adolescentes. Y no, señores, no eran 4 adolescentes. Por mucho que nos duelan, eran ministras del gobierno de España. E incluso estaba la señora del presidente del gobierno también, ¿no? Pero bueno, ellas sabrán qué es lo que han hecho con el movimiento feminista, ellas sabrán qué han hecho con el Día de la Mujer, y ellas sabrán qué han hecho, en definitiva, con la mujer. Porque al final lo que han hecho, sinceramente, es destruirla. Fanego, ¿cómo lo ves? Hombre, pues sobre todo, aparte de execrable, ya solo por lo que ha dicho antes Fernando, por supuesto, suscribo todas sus palabras, ¿no? De todo el apoyo a Santiago Abascal y por supuesto a toda su familia y a cualquier persona demócrata, ¿no? Que ahora mismo, pero hay una escasez absoluta de valores sociales que te hacen conllevar a esta situación en la que tenemos que padecer una sociedad que a priori siempre ha sido pacífica, pero que nos vemos convulsionados, actualmente azotados por ese tipo de situaciones en las que no se respeta absolutamente nada por la identidad ni de las personas, ni de la educación, absolutamente, ni de ningún tipo de valor intrínseco a la persona, con lo cual, ¿qué me merece? Pues me merece, en el fondo me merece lástima, porque me gustaría hablar de otro país en lugar de España. Pero lamentablemente tengo que hablar de nuestra nación, de nuestra España, que de momento es soberana, no sé por cuánto tiempo, y esperemos que sea, bueno, que eso no infunda ningún tipo de temor, ¿no? Y que se pueda acabar con ello. Pero sí que es verdad que mucho hay que cavar ahora mismo en el momento que esta calaña de clase política que tenemos que aguantar de diario, pues tenemos que hacer y emprender en el momento que esta gente salga ahora mismo. Es decir, que salga en las próximas elecciones, que espero y deseo. Es decir, porque el hueco y el socavón que van a dejar absolutamente es brutal. Y no me merece más comentario que el que todas esas señoritas que salían en la primera fila de esa manifestación, estoy seguro que tendrán madres y padres a los que invoco ahora mismo. Y que ellos sean conscientes hijas de lo que... también, ¿no? Sí, claro, no, simplemente los que estaban en esa misma, los que estaban diciendo.
Simplemente... Se lo dijo Santiago el otro día, Santiago Abascal, se lo dijo en la sesión de control al presidente del gobierno. Se lo dijo, sí, cuando sí. ironizaba, entre otras muchas cosas, que si usted no es feminista, bueno, lo del rollo ultra y la caverna, esto se lo ahorro. Y le decía, ¿pero qué me está usted a mí contando que tengo madre, que tengo abuela, que tengo hijas? Pues Santiago Abascal tiene hijas, que tengo cónyuge. Váyase usted a donde yo le diga, hombre. Pues lo mismo que las señoritas que estaban el otro día, ayer, en la primera fila. Y por supuesto la señorita innombrable, señora Rodríguez, por no decirle de otra forma, sí. Pues lo mismo le digo, es decir, que ojalá que me esté escuchando y ojalá que me esté viendo, y simplemente por el mero hecho de no ponerme simplemente a su altura, ya le estoy ganando 6-0. Idme preparando a Ainara para dentro de un par de minutos la respuesta que daba esta mañana la tal Ángela Rodríguez Pan, porque luego vamos a hacer otra ronda, a ver si con esto es suficiente o no, o vaya usted a saber. Don Manuel Bernaldez, ¿sabe qué impresión me da a mí? Una de las muchas impresiones, ya como muy mero observador de la sociedad y de España en los últimos 30 años y como analista político, es decir, si entre las dos manifestaciones fueron 27.000, 17.000, por simplificar, en la de Montero y 10.000 en la de la parte, digamos, oficial o mayoritaria o socialista del gobierno. He buscado datos esta mañana. Había en Bilbao, la delegación del gobierno decía que 20.000, en Valencia 15.000, en Sevilla 10.000. Nada que ver, por ejemplo, con las masivas manifestaciones que sí que hubo en 2018 y tal. No será, y en la línea de lo que apuntaba, y apuntaba bien Fernando Fanego, que estamos todos crispados porque parte de la mal llamada clase política nos están llevando a esa crispación, y esto está escasa al final, porque sí, todos los medios oficiales y los que no lo somos y somos libres, no nos queda más remedio que hablar de ello, parece que le damos más dimensión de la que tiene, amplificando las imágenes, amplificando como si hubiera sido la leche y como si se hubiera parado España entera, y no es real. No será, y en este caso, pues mira, para bien, que la sociedad española está cada vez más divorciada de esta cierta clase política que lo único que busca es el odio y el envenenamiento para seguir viviendo ellos del cuento. Yo pienso que el feminismo es mucho más serio que lo que representa esta gente, ¿no? Clásicamente solamente hay que pensar en el tema del sufragio. El origen del movimiento feminista fue el derecho de voto en las elecciones, que curiosamente en España llegó en la Segunda República, con un gobierno de la derecha. Cuando se votó ganaron las derechas. Doña Clara Campoamor, que si se me permite la tuvieron que expresión, era buscar más cobijo, de derechas que el grifo del agua fría, y que estos la patrimonializan, cuando fueron los socialistas los que se opusieron a eso. Tuvo que buscar cobijo en el Partido Radical de Lerroux. Así es. ¿no? Curiosamente. Y cuando se permite votar a las mujeres, ganan las derechas en España. Y además no olvidemos un tema, yo creo que lo están centrando todo, es un movimiento, una deriva vulgar, zafia, realmente hortera, yo pienso, porque todo lo centran en el ámbito sexual, que por definición tenía que ser un ámbito de la esfera privada, podemos decir, ¿no? Y entonces aquí, pues los conceptos que se nos manejan, además de una manera sin pudor, se nos habla de la vulva, la penetración, la masturbación, y es posible que por eso sean tan sensibles al tema trans, podríamos decir, de la ley trans, ¿no? Sí. Pero la confusión es tan grande que se olvida de que hay otros aspectos fundamentales. Son los temas laborales, son los temas sociales, son los temas de las profesiones, la igualdad paritaria, el mérito. Hay profesiones que ya están prácticamente controladas por las mujeres, no digamos en el ámbito público. La docencia. La docencia, la judicatura, todas las oposiciones grandes, toda la judicatura, los registros, la abogacía del Estado. Te encuentras mujeres por todo sitio y es el mérito. Ellas se las han ganado por su mérito. Yo creo que el feminismo clásico debe estar avergonzado de esta deriva que tiene ahora mismo este pseudo-feminismo, y además se olvida que en España hay una historia de feminismo. Viene desde la Restauración, todas las normas sociales de la época de Dato, de Canalejas. Luego el tema que hemos visto en la República, el derecho de voto. La reforma de Mercedes Fórmica del Código Civil al final de la época de Franco. La ley del divorcio en cuanto llega, por ejemplo, también el tema de la transición, Fernández Ordóñez. Luego hemos tenido muchas normativas. La mujer está totalmente equiparada. Y además no nos olvidemos que somos nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas. Sí que estamos rodeados de mujeres. Es una sociedad, podemos decir, matriarcal. Y aquí ya se está acusando incluso hasta a las mujeres de que no son realmente tan horteras como quieren que sean. O sea, porque, insisto,
centrar todo el debate feminista en el tema sexual, se le cae a uno la cara de vergüenza. Es una imagen lamentable. El nivel es ínfimo. Nos queda poco para el corte de publicidad, pero vamos a, por seguir conduciendo y ordenando el debate, vamos a escuchar bueno, pues la justificación que daba esta mañana Ángela Rodríguez Pam, y después pues abrimos otra ronda a ver si esto es suficiente o no es suficiente, porque insisto, el asunto, pues hombre, no sé qué otras derivadas puede tener, lo desconozco, ni creo que a lo mejor sea muy conveniente entrar en ellas, pero desde luego políticamente apunta a unas responsabilidades clarísimas, y yo quiero conocer también la opinión de mis contertulios acerca de eso, cuando menos de la responsabilidad política. A mí me ha sabido muy poco la respuesta que daba esta mañana Ángela Rodríguez Pam. Empiezo por el final. Creo que Vox, los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos, y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir, y creo que están teatralizando un poco, fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista, y creo que poco más tengo que decir al respecto. Fernando, pues lo vuelvo a recordar por si alguien acaba de aterrizar. Esta señora, que a ella no se la oye, o por lo menos yo no reconozco la voz, a lo mejor no captó, pero esta señora estaba grabando y lo subió a sus redes. Evidentemente, antes he dicho quien jalee, promueva o grabe vídeos forma parte de esta, bueno, no sé cómo llamarlo, antes lo he dicho, burda, absurda y asquerosa planificación de unos gritos o de un lema de una manifestación, ¿no? Tiene tanta responsabilidad como ellos, porque si bien se le puede achacar, cuestión que ella hace directamente, a unas chicas derivándole toda la responsabilidad y no ejerciéndola directamente, la responsabilidad que ella tiene precisamente por jalear, promover y grabar vídeos, ella misma es copartícipe de todos estos hechos, y ella misma tendría que haber sido la primera que tenía que haber paralizado o haber parado estos lemas o esta coreografía del absurdo y asqueroso que ha sido el oír, incluso nombrar a muchas de las chicas que se encontraban ahí una y dos y tres veces el lema que habían dicho, ¿no? Ella no solamente es corresponsable, sino copartícipe, porque al mismo tiempo que es responsable en cuanto a la difusión, es copartícipe en el hecho. Y en el hecho, porque en ese momento que ella lo tenía que haber parado, no lo realiza, ¿no? Es un problema de esta chica, que no sabe ni siquiera lo que hace, ¿no? En este momento está derivando toda la responsabilidad a unas pobres chicas que no sabían ni lo que hacían. Repito, es burdo, absurdo y asqueroso. Pero ella se quiere quitar de en medio porque sabe que la verdadera responsable de todo esto es ella. Precisamente por, primero, no haberlo parado, y segundo, por haber jaleado directamente, promovido y haberlo subido a las redes sociales. La responsabilidad es tuya, Ángela Rodríguez Pam. Pararlo a lo mejor en un contexto como ese, pues yo reconozco que a lo mejor no es sencillo, pero a mí lo que sí me hubiera gustado, porque claro, es un contexto de una manifestación, como hay muchos, ¿no? Y pararlo igual no es fácil, pero lo que sí me hubiera gustado, creo que se le hubiera mejorado mucho la foto, es si a ella, cuando le preguntan, en vez de empezar por lo que empieza lo primero, tal, no sé qué, Vox, esto y lo otro, hubiera dicho: pues miren ustedes, fue un contexto de tal, pero condeno enérgicamente, no me parece bien lo que se ha dicho, creo que el señor Santiago Abascal, con el que discrepo políticamente, todo un mundo, no 7 galaxias, pero me parece que en cierta medida Bolaños, que es abogado, esta chica no, creo que desconozco su formación, no lo sé, creo que no lo es, y además, hombre, Bolaños tiene otra edad y quizás, pues, por muy socialista que sea, pues conserva un ápice de sentido común, aunque también me ha sabido un poco a poco lo de Bolaños, pero en cierta medida sí lo ha hecho. Pero Ángela Rodríguez Pam hubiera ganado mucho y se hubiera descargado bastante si hubiera hecho eso. Esta es mi impresión, Fran. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo coincido con Fernando en que ella prácticamente se estaba quitando la responsabilidad de encima, culpabilizando a unas chicas, ¿no? Pero quien realmente graba y sube a las redes sociales, y a la suya siendo secretaria de Estado, es ella, la señora Rodríguez Pam. Y luego, en cuanto a ese canutazo en argot periodístico, como se conoce, que le han hecho, esta señora no pide disculpas, sigue arrogante en sus 13, y no es que no pida disculpas, sino que critica a Vox, y los critica duramente, y le dice que son unos machistas y que no saben lo que es el feminismo y que no han asistido nunca a una manifestación feminista. Perdone,
¿Y usted montó una manifestación feminista o montó una manifestación de juerguistas ayer? Porque claro, aquello parecía una juerga llena de improperios contra el sexo contrario, contra los hombres, ¿no? Pero bueno, ya está bien, ¿no? Antes se ha hablado aquí del tema de la paridad que comentaba Manuel hace un rato, y de la famosa ley que dice el doctor Sánchez, que aprobaron hace 2 días en el Parlamento para equiparar la paridad de las mujeres en los consejos de administración de las empresas. Al señor Sánchez, Pedro, hay que recordarle una cosa. Esto no es una ley tuya, esto viene del Partido Popular Europeo, lo primero. Lo segundo es una transposición de una directiva sin más, en la cual tiene que estar en el año 26. Más, esa transposición de la directiva, que tiene que estar transpuesta antes del año 26, obliga a las grandes empresas a que un 40% de sus consejeros sean mujeres. En la actualidad, Pedro, que cambiaste al presidente del Instituto Nacional de Estadística, el 36,8% de los consejeros en España son mujeres, menos en tu gobierno, que debes de eliminar a una para que haya paridad o incorporar a otras en otros departamentos. Ahora os doy vuestro turno de palabra, Fernando, Manuel. 1 minuto de publicidad y volvemos en un instante. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Llega el antiasfixia. ¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar. ¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto a alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla, con el antiasfixias de Protege tu Vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño. Si quieres más información, llama al 973 0101 y allí te diremos todo lo que necesitas. Llame ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Continuamos en Los Intocables y es el momento de recordarles, bueno, pues algo que nos gustaría olvidar y que felizmente cada vez queda más en el recuerdo, pero bueno, pues ha sido una experiencia dramática. ¿Cuál fue? Ya sabéis, el tiempo que tuvimos que pasar recluidos en nuestras casas, pues afrontando tareas que nos pudieron llegar a estresar, el teletrabajo, el cuidado de los niños, familiares dependientes y que, además de estresarnos, pudieron incluso afectar a nuestro sueño. Por eso hoy os presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. También lo pueden adquirir en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Fernando, te debía turno de palabra. Fernando Fanego, ¿es suficiente con la explicación de Ángela Rodríguez Pam? Pues por supuesto que no, pero sobre todo, ya no por el mero hecho de que sea la responsable, al fin y al cabo, y de haber estado in situ en el lugar y haber grabado esas imágenes, ¿no? Sino porque simplemente ya no es la señora Rodríguez Pam, o Rodríguez, ¿cómo se llama? La señora. Sino porque en definitiva es el gobierno de este país. Y decía acertadamente, muy acertadamente, don Francisco Trejo antes, lo del tema de la paridad en los gobiernos, ¿no? que hemos tenido sobre el número de mujeres y hombres, ¿no? Casualmente, fíjese, don Eurico, que casi todos los gobiernos hasta llegar a Rajoy, a Mariano Rajoy, siempre ha habido más mujeres en gobiernos demócratas y liberales, como el de Aznar, que en los gobiernos socialistas anteriores de Felipe González. Siempre ha sido así. Por no hablar de la Comunidad de Madrid, que ha habido 3 presidentas. Claro, correcto. Y bueno, creo que no hay otra comunidad autónoma con Rubí. Ese precedente. Y recordemos quiénes fueron las presidentas del Congreso y del Senado, las primeras. Rubí, Esperanza Aguirre en el Senado y Rubí en el Congreso. Efectivamente. Con lo cual, dicho esto, lo que quiero decir es que no me parece significativo, sobre todo, me parece gravísimo, ¿no? Lo que se ha vivido, o sea, el esperpento que se ha vivido, que si el creador del esperpento en España, Valle Inclán, levantara la cabeza, se volvería otra vez a morir porque querría que realmente le han superado, ¿no? En cuanto a la posibilidad de verse realizadas pues cosas que son como las que hemos visto ayer, ¿no? 2 manifestaciones en contra, o dispares absolutamente en defensa de un sentido que siempre se ha defendido. Mire usted, los valores yo los he adquirido en mi casa. Yo no he adquirido en mi colegio, ni en la facultad de Derecho, ni en ningún organismo público la educación que yo tengo. A mí me la han administrado mis padres desde el principio. Y he tenido la suerte de tener, lógicamente, unas prebendas básicas para poderme relacionar con los demás. Y estas cosas se adquieren en la familia. Yo no puedo poner en tela de juicio las familias de esta señorita ni de las que estaban en la primera fila, que creo que, pues bueno, son seres humanos como todos, ¿no? Pero sí que es verdad que dista mucho de lo que es la educación básica general que deberíamos tener todos. Simplemente por el mero hecho de que a mí me educaron en el seno de una familia en la que se respetaba tanto a la mujer como al hombre. Es decir, y yo soy mucho mayor que a las niñas que estaban en la primera fila, que al fin y al cabo mucho mayor tampoco, Fernando, que tienes miedo, no me fastidies. Por ahí vamos mal. No, pero que no dejan de ser... Que somos de mediana edad. No dejan de ser unas pazguatas pues de la misma identidad y de la misma calaña que pueden ser, y lo dudo, que los mismos chicos que hace unos meses salían en un colegio mayor por las ventanas hablando o diciendo, es decir, pues no son chiquilladas esto de meterse con la familia y con una persona, es decir, y herir, la sensibilidad lógicamente de una familia, pues me merece el mayor de los rechazos. Pero, vuelvo a reiterar, es una crisis absolutamente de valores que mucho tenemos que hacer las generaciones futuras para tratar de enmendarlo. Así es, don Manuel, lo que ha dicho Fernando Fanego, que es el Padre Nuestro y que suscribimos todos, se circunscribe a una cuestión básica, se llama respeto. Y a todos nos enseñaron en casa que no le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Una gamberrada, ¿eh? Si vemos la foto, son muy jovencitas. Ponernos las colas otra vez. Están haciendo el cántico, parece muy jovencita, parece una gamberrada, pero lo increíble es que un cargo oficial se presta a esa gamberrada. Y más además...
cuando Santiago Abascal es una persona que ha empezado su política en el País Vasco en un momento en que había un grupo terrorista que mataba. Y entonces le tenemos que estar agradecidos, y en cambio hay... Daba la cara por nosotros. Naturalmente. Y en cambio hay gente que está deseando que no hubiese nacido. Realmente es un tema de una miseria moral absoluta. Y además nos olvidamos de algo. Esta gente parece que el feminismo ha surgido ahora. El feminismo en toda la sociedad española está desde siempre. Todos somos feministas. Yo que estudié en la universidad de la época de los 70, una universidad muy convulsa, con el mayo 68, etcétera, las compañeras que tuve en mi promoción, Isabel Tocino, por ejemplo, que hubiese sido la sucesora de Fraga en lugar de Aznar. Estuvo a punto de serlo. Hubiese sido la Thatcher española en ese momento. Sí. María Emilia Casas, que presidió el Tribunal Constitucional. Y actualmente Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas. Son todas personas muy valiosas por sus méritos. O sea, todos somos feministas. Yo creo que es algo que está en la sociedad española. Y además el progreso continuo de la sociedad española, el feminismo va también a caballo de eso. Pero nuestras imágenes que se nos dan realmente penosas, zafia y una gamberrada absoluta. Y lo increíble es que un funcionario se preste a esto. Esto es lo más criticable. Académicas, estoy pensando, pues la Real Academia de la Historia, doña Carmen, bueno, antes... Carmen Iglesias, mi profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, pues mira, Carmen Iglesias, una gran persona y una gran valía. Una cosa que también se me a raíz de volver a ver estas imágenes, que las tenemos en la memoria todos, que es utilizar el aborto. Utilizar el aborto, que es un drama, no deja de ser un drama tremendo, un drama para la mujer y un drama para el no nacido. Yo estoy en contra del aborto. Pero utilizar el aborto, que es una vergüenza, la forma y la utilización del mismo, para utilizarlo contra alguien en el terreno de decir que no tenía que haber vivido, o nacido, o en este caso vivido porque está vivo. Entonces, la utilización de algo tan grave como es el aborto, que está en entredicho entre todos nosotros, porque hay gente que es partidaria del aborto y otros no somos firmemente partidarios del aborto, no se puede utilizar contra una persona que tiene todos los derechos y libertades fundamentales. Y no se puede utilizar de esa forma tan, siempre lo digo, asquerosa, en el terreno de utilizarlo para acabar con esos derechos y libertades fundamentales. Luego entonces son tres cosas los que habéis hecho ahí, en esta componenda de la manifestación. De verdad que os habéis quedado retratados. Fíjate tú, Fernando, retratados. Estoy mirando las imágenes ahora que las han puesto los compañeros, y estoy viendo cómo la señora Pan se pavonea delante de las zagalas que están acometiendo cantos contra Abascal y su madre, y se pavonea, se ríe, como diciendo... jódete, Santiago, que te estamos fastidiando y te vamos a fastidiar el día. Y discúlpenme por la expresión, ¿no? Pero es que es lo que realmente se percibe de esas imágenes, ¿no? De esas imágenes, sí. Y claro, a mí también, otra de las cuestiones que me lleva a pensar este tipo de imágenes es los padres de las niñas esas que están ahí. Salvo que los padres fueran los que estaban en la otra manifestación echando a los pues habrá de todo, Frank, que estén avergonzados, claro. Y a lo mejor alguno que otro está orgulloso. Sí, pero que a lo mejor los padres eran los que estaban echando a los de nuevas generaciones de la otra manifestación, porque también han salido unas imágenes que tela marinera, ¿no? Sí, pero vamos, yo de verdad, si alguna de esas niñas fuera hija mía, se lo hacía pensar, lo que ha dicho, e incluso le haría que pidiese disculpas públicamente. Fernando, querías apuntar algo. Claro, sí. pero es contra... No, por supuesto. Digo que no, Santiago Abascal... Te conozco mucho, querido compañero y amigo. Si tuviese una hija, no hubiese estado ahí. Es evidente que es un circo, y es evidente que es algo que, si algo maneja bien el gobierno, el desgobierno, que se espero que hasta poco dure, es la propaganda y la publicidad, y solo salen determinados medios. Ya hemos visto que hay infinidad de noticias que a lo mejor son de una cierta relevancia y una repercusión importante a nivel nacional, pues no salen porque no les interesa determinadas cosas. Es decir, pues en este caso no deja de ser, como vuelvo a repetir, es un acto aparte impropio, sobre todo de una persona
que se supone que es como bien ha dicho Manuel, es un cargo público que ostenta y que de momento se debe debe tratar por igualdad a todas las personas que somos administrados públicamente, y ella es una figura de ellos, de más, es decir, con lo cual lo que no puede hacer usted es decir a su libre albedrío y para su rédito político grabar esas imágenes, subirse a las redes sociales, porque imagínense ustedes que hicieran lo mismo una manifestación machista en contra de la mujer. Pues, ¿se imaginan ustedes en otras... Acabo de dar con la tecla, es que la manifestación escucha, no, que hemos vivido por parte del gobierno una manifestación son machista contra el hombre. Que no descarto que en algún momento pudiera volver, pudiera haber. Es decir, digo, pero vamos a ver hasta dónde se ha llegado al extremo de decir que si ustedes están siempre, uno de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna y en los derechos fundamentales en general, es el derecho a la libertad y a la igualdad, es decir, que digo, pero a la libertad no, a la igualdad, es decir, el sexo, es decir, que el ser humano es igual, sea hombre o sea mujer. Lo que pasa es que el desprestigio absoluto de lo que es la figura de una y otra se viene vilipendiando en función del orden político que en ese momento impera, que es el que gobierna ese tipo de parámetros para sacar mejor o mayor o peor, sacar mejor el número electoral. Entonces, claro, a mí me choca, a mi madre le choca, de 91 años, que estoy seguro que me estará viendo, y le choca que su hijo tenga que estar defendiendo algo que jamás en el entorno en el que hemos vivido se haya discutido nunca. Y antes creo que lo decía usted, Manuel, decir que son cosas que son básicas, pero ¿qué es lo que necesita un gobierno, como dice usted, mugroso? Y lo reitero yo y lo suscribo, es decir, de gente que se tiene que buscar las habichuelas para tratar de postergarse en el gobierno, pues básicamente de obligaciones que no existen, es decir, se crea el problema para tener la justificación del gobierno a tener que atajar, y entre ellas es algo que jamás, es decir, podríamos haber sido derivar de una sociedad en la que se ha visto decir franquista, que nos han tachado de tanto, que el que no piense como yo somos franquistas. Bueno, pues mire usted, vale, no lo compro, pero de otra serie de cosas, pero bueno, de esto que es un principio general que a mí, yo ya le digo, y le hablo de mí, pero le hablo de mi entorno, de Eurico, es decir, de mi entorno, que no he tenido absolutamente en mi entorno, ni estudiantil, ni en la facultad, ningún ejemplo de gente que haya vejado o menospreciado a la mujer. Y de hecho, en mi vida profesional como abogado, como letrado, y aquí tengo a 3 compañeros ilustres, que la judicatura mismamente, es decir, el número de mujeres que ostentan el cargo de magistradas en un juzgado y son titulares es enorme en comparación con el de los hombres. Bueno, Rico, es que no entiendo nada, pero buscan la justificación. Claro, y para mí hay un punto que además, vuelvo a lo mismo, cualquiera puede cometer un exceso verbal y bueno, pues será reprobable o incluso perseguible, condenable o lo que sea y tal. Alguien en el ámbito privado o alguien en el ámbito público, no sé, un empresario, un deportista, un influencer, lo que ustedes quieran, pero esto es muy grave porque a esta señora, que es gobierno, porque los secretarios de Estado son gobierno. Está una polémica que viene desde los GAL, ¿te acuerdas, Fernando? ¿Verdad? Sí. Los secretarios de Estado son gobierno. Claro, Beriber y Barrio Nuevo, muy bien. Le estamos pagando el sueldo todos, para que nos insulten. Pero son preguntas que yo pienso que el feminismo clásico lo que buscaba era la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Y en cambio aquí como que se busca la supremacía de la mujer. Es una especie de que el hombre tiene que quedar postergado, y hay ya muchas voces femeninas que dicen que el hombre no es su enemigo, evidentemente. ¿Cómo vamos a ser su enemigo? Si lo que queremos ser son sus compañeros, estar a su nivel, por supuesto, y tienen los mismos derechos que puede tener un hombre. Pero ahora en cambio lo que se busca es que el hombre tiene que quedar en un plano inferior, y que se llegan a alianzas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, la cercanía al feminismo al mundo trans, frente, por ejemplo, la idea varonil, podríamos decir. Yo creo que hay un error increíble, una visión sesgada del feminismo, que se llega a unos extremos prácticamente de esperpento, por no decir de sainete o ridículo. O sea, se está llegando a un grado, por ejemplo, en que todo lo que preocupa es la sexualidad en el ámbito femenino. Insisto, yo creo que hay ámbitos mucho más importantes, y que el tema sexual, que también es importante, pero dentro de la esfera privada de cada uno. No podemos estar haciendo una campaña, porque parece que son cursos sexológicos más que cursos de paridad entre hombre y mujer. No tiene ni pie ni cabeza, ¿eh?
Frank, querías apuntar algo. Estoy totalmente de acuerdo con eso que comentas, Manuel, de que el feminismo que tenemos aquí ahora en España es un feminismo cerdo, y es un feminismo basado prácticamente en la sexualidad de la mujer, desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, hemos perdido la vergüenza, como se decía en otros tiempos, y estas señoras parecen adolescentes, ¿verdad? Ellas piensan que son las únicas que son mujeres, cuando todos los demás tenemos madres, hijas, hermanas, nueras, suegras, bueno, nueras en mi caso no soy muy joven, abuelas y demás, ¿no? Pero yo creo que ya el feminismo en Occidente y en España han alcanzado prácticamente las cuotas y lo que realmente perseguían, que era tener una igualdad real con el hombre. Y yo creo que el feminismo, y eso yo lo he echado de menos en esta izquierda rancia y pestoseta, el feminismo tiene que velar por las mujeres, por ejemplo, del tercer mundo. Es decir, vamos a pensar en las mujeres de África, vamos a pensar en Irán. ¿Por qué apalean a una señora que lleva mal puesto el velo? ¿O por qué existen mutaciones de genitales a mujeres en África? Yo creo que ahí es donde tiene que dar la batalla ahora el feminismo, ¿no? Porque aquí, en Europa, se han conseguido las mayores cuotas de igualdad. Hemos visto como en los últimos 30, 35 años la mujer ha accedido a la universidad y a los puestos de trabajo de igual manera que el hombre, pero de igual manera que el hombre. De hecho, hay en muchas profesiones, como venimos diciendo a lo largo de la noche en la mesa, que las copan las mujeres. Hay empresas que hay más ejecutivas que ejecutivos y en niveles está prácticamente a tal y como dice la norma. Entonces, yo lo que le puedo reclamar al feminismo, no a estas señoras que van de feministas sin saber qué es el feminismo, es que realmente se preocupen por la mujer, que no la cosifiquen, que no saquen la ley trans, que cuando le pregunten a la ministra de Igualdad que qué es una mujer, no se quede in albis, que no se quede in albis, y que trabajen de verdad, pero por las mujeres que en estos momentos no gozan de esa igualdad que gozan ellas, porque ellas, si no fuesen iguales a nosotros, a los hombres, es decir, entre hombre y mujer, no estarían donde estaban ayer y no estarían haciendo ese tipo de manifestaciones y ese tipo de improperios contra terceras personas que prácticamente no están allí presentes, ¿no? Entonces, señoras, ustedes quieren seguir la senda feminista y seguir conquistando cuotas, vayan a defender a las mujeres, por ejemplo, del tercer mundo, como estamos hablando aquí, o a las mujeres del Islam o las de África. Que se vayan a Teherán. Si no hace falta, se crucen a Marruecos. Una foto esta mañana muy gráfica. Y ahí podrían hacer un buen trabajo. Claro, en Twitter, fíjate qué foto tan buena. Lamento no haberla capturado porque es que vemos cientos de fotos, de imágenes. Los que nos dedicamos a esto manejamos una cantidad ingente de material diariamente y tal. Y esta mañana, mira, la podía haber capturado, pero bueno, os la cuento yo. Se las veía de espaldas, dos señoras de mediana edad tirando a maduras, porque eran señoras, con una especie de mono azul de trabajo, limpiando las pintadas de ayer. Las de... ya no recuerdo cuál era, la habéis visto seguro, o en algún digital, ¿no? Alguna proclama feminista de hombres tal, no sé qué, o mujeres al poder, tal, no sé qué, y decía algún tuitero, que también hay talento entre tanta basura en Twitter, decía... Esta es la auténtica imagen del feminismo, o sea, estas niñatas enmierdándolo todo y luego tienen que ir dos señoras que a lo mejor ya lo que tenían que estar haciendo es las pobres cuidar de sus hijos o de sus nietos, porque a lo mejor necesitan el dinero a limpiar lo que estas han ensuciado. No hay imagen más gráfica que esa. Qué bien traído a colación. Qué bien traído a colación. Lamento no haber capturado esa foto porque era la leche. Ya, pero qué bien traído a colación. Si es que, a ver, todas estas son alfabetos pero con estudio. Es decir, Lo que pasa es que yo aquí no veo el propósito de enmienda que deberían de tener esta gente. Claro. Porque claro, cuando nosotros estamos criticando, estamos diciendo que esto es asqueroso, que es absurdo, que es burdo, estamos diciendo que lo han jaleado, que lo han promovido, que han grabado vídeos, que están utilizando el aborto. Estas tres cosas tan importantes en 4 minutos de una grabación, ¿no? Pero no hay propósito de enmienda, no hay propósito ni de crítica. Para ellos lo han hecho bien, que es el profundo sentir de la izquierda. Que es que aunque hagan la máxima barbaridad, como puede ser matar a un feto, acabar con un feto, ¿no? Humano, eso es una vida, ¿eh? O decir, claro, es una vida. Pero que viene a colación por lo que han dicho. Es que continúan en lo mismo, acabando con nuestros derechos y libertades fundamentales. Intentar acallar a la parte contraria, diciéndole que no tenía que haber nacido porque tenían que haber abortado, utilizando esa demagogia tan brutal y tan asquerosa. ¿Eso no es fascista?
No, eso no es fácil. Eso es radical. Esto trascende. ¿No habéis visto la campaña? ¿No habéis visto la campaña, por ejemplo, en el País Vasco, en las marquesinas del País Vasco? Madres, unas que hay por ahí que son madres embarazadas y ponía, como si lo dijese la curia, ¿no? Es decir, si abortáis, ¿qué nos vamos a follar después? Y con el logo de la Conferencia Episcopal Española en el País Vasco, en las marquesinas de los autobuses. Esa atrocidad y asquerosidad de campañas, ¿no? Que ya estaba abogados cristianos pues detrás de los potenciales hacedores. A ver si traemos un día a nuestra amiga Polonia Castellano. Yo creo que sí. Porque es del máximo interés. Bueno, yo creo que ya le hemos dado suficiente hilo a estas. Nos vamos a ir a publicidad un minuto y a la vuelta, como tenemos la mesa repleta de eminentes juristas, de abogados, de letrados, quiero yo hablar de algo, os lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, que siempre lo hemos tocado pero de forma colateral, y hoy yo creo que le vamos a dedicar por lo menos 30 minutos, un bloque entero, porque lo merece, que es la huelga de letrados judiciales. Esta mañana se han manifestado y, claro, bueno, es que no es ninguna broma, es que hay 300, no sé cuántos, 300 y pico mil juicios o señalamientos, o como se diga técnicamente, que están siendo aplazados. Y es que tenemos un montón de abogados en la mesa y hoy es el día. Un minuto, volvemos y hablamos de ese asunto. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com.